Bueno, tengan buenos días, saludos para todos. Realmente, como dice el doctor Cabrera, yo comparto esa situación. De hecho, yo he estudiado la memoria y de hecho traía esas observaciones casualmente, porque sabía que el gasto privado en salud siempre ha sido mayor que el gasto público, y acá me aparecía en ese gráfico al revés, ¿verdad? Que es lo que corregía el doctor Mate. Entonces yo creo que considero importante y sumamente vital estudiar como muy bien la memoria de labores del Ministerio de Salud para que se nos permita a nosotros como Comisión de Salud de una manera muy objetiva traer los puntos pues que yo creo que son como muy relevantes para la gestión que el Ministerio está realizando desde el ámbito del Ejecutivo. Entonces sí, yo acuerpo las palabras del doctor Cabrera y pienso que sí es importante pues, y como decía el doctor Flores, pues, o sea, eso es de valientes también que se haya mandado una fe de rata, donde prácticamente ellos han identificado una serie de errores, pues. Acuérdense que estos informes realmente al ministro le llegan, pero son elaborados por un cuerpo técnico, ¿verdad? Y eso hay que decirlo, pues, y son insumos que cada dirección regional de salud y cada gerente del CIBASI manda, pues, para ellos de una manera adecuada poderlos consolidar y en esa medida poder filtrar el informe y de esa manera mandarlo a esta honorable Comisión de Salud. Entonces yo creo que en esa dirección, esas serían mis palabras, y que es importante el que se haya rectificado al menos esa parte, ¿verdad? Bueno, miren, yo creo que es bien importante nosotros como diputados situarnos dentro del contexto en que estamos como Comisión de Salud. Y en ese sentido ustedes saben que el artículo 65 de la Constitución cita pues que la salud es un bien público y que el Estado debe preservar y conservar la salud, en este caso, de todos los habitantes de la República de El Salvador. Yo en ese sentido sí me he tomado el tiempo para analizar desde el punto de vista gerencial el informe de la memoria de labores del Ministerio de Salud. Y les digo, realmente, como lo decía el diputado Flores, sí tiene dentro de su estructuración lo que es resumen ejecutivo, todo el planteamiento que él hacía, pero no podemos nosotros dejar de lado también no solo cuestiones de forma, sino de fondo. Y yo creo que eso es bien importante para nosotros como Comisión de Salud. Por ejemplo, yo les voy a citar datos así específicos que he sacado dentro del marco de este informe, que nos deberíamos nosotros como diputados preocupar, como muy bien lo dijeron todos acá, por la salud del pueblo. Y cuando habla la reforma del sector salud, porque así lo atribuye el libro que se ha iniciado, esta gran reforma en el sector salud, y usted, doctor Mata, fue uno de los principales impulsores cuando estuvo de presidente del Colegio Médico de una de las reformas, porque esto se viene trabajando no de ahora, no que de muchos años atrás. Entonces yo creo que en ese sentido este informe de labores plantea ecos familiares. Yo creo que ustedes más que nadie los conocen, ¿verdad? Pero a mí me preocupa una situación en relación a eso que es quizás el mérito que plantea el Ministerio de Salud dentro del marco de la reforma. Y les voy a decir por qué. Porque los ecos nacen realmente no de este gobierno, realmente nacieron en años anteriores, pero no tenían ese nombre. Se llamaban Servicios Esenciales en Salud y Nutrición, que es una estrategia que se usa a nivel direccional para llevar salud a las áreas más necesitadas, en este caso aquellas áreas que fueran desprotegidas. ¿Por qué? Porque no tenía la población el acceso a llegar a los servicios de salud. Lo que sí ha cambiado en los ecos es que realmente se fortaleció ese personal, porque antes no se contaba, por ejemplo, con médico ginecólogo, con médico pediatra, con psicólogo, no, que era otro equipo básico, esencial, el que llevaba la atención a estas comunidades más necesitadas. Pero yo creo que ese no es el punto en especial que nos debe preocupar. Lo que sí nos debe preocupar es cuando en la memoria de labores se establece, por ejemplo, y ustedes lo pueden revisar, y esto es bien importante que nos concienticemos porque hay que reorientar ciertas estrategias en salud.
Fíjense que el presupuesto, como muy bien lo decía el doctor Contreras, ha aumentado increíblemente en salud, o sea, eso realmente ha aumentado si ustedes analizan los años anteriores con respecto al último presupuesto en salud, ha aumentado, no me recuerdo si 1.7 o 2 puntos y algo del PIB. Pero lo que sí preocupa, y regreso a los ecos, es que supuestamente los ecos vienen a fortalecer, como muy bien lo decía el doctor Matavene, la atención en el orden preventivo, en el orden de la salud pública. Pero ya cuando analizamos dentro de la memoria de labores y vemos que año con año, por el contrario, vamos aumentando las atenciones en el orden de lo curativo y no así de lo preventivo. Y esto como médico nos debe dejar una gran enseñanza a nosotros nos deberían de pagar por mantener sanos a las personas, no porque se enfermen, imaginen cómo son las cosas. Pero cuando analizamos y vemos esos datos tan espantosos en la memoria de labores, donde se ha aumentado una cantidad de recursos grandes al área de salud pública, y vemos que realmente las atenciones preventivas, por el contrario, no se han incrementado notablemente. ¿Y esto a dónde los quiero llevar? Esto se nos traduce en riesgos para nuestra población. Cuando ustedes analizan en ese mismo informe de memoria de labores la razón de mortalidad infantil, que nos ha ido aumentando. Ahí lo plantean como que hay un subregistro en aquellos años anteriores y que hoy realmente se está buscando, pero no así la mortalidad materna, donde ustedes ven que hace una referencia en la memoria de labores de los años 2005 a 2011 y mencionan que disminuyó de 71.2% a 50.8% por 100.000 habitantes. Eso es importante, porque reducir la mortalidad materna no es fácil, porque es un indicador de lo que es lo socioeconómico de nuestro país. Esos son los datos que acá hace referencia en la memoria de labores. Pero sí, en ese punto, algo que sería interesante es que no se debe manejar año con año, no que lo tendríamos que manejar los gestores en salud desde el punto de vista de periodos. Porque al igual que el comportamiento del dengue, como muy bien lo planteaba el doctor Flores, son comportamientos cíclicos y en ese sentido nosotros debemos partir de ciertos indicadores para poder medir realmente cuáles son los logros en salud. ¿A dónde los quiero llevar? Que ya cuando empezamos a analizar el documento y en la parte que aquí no lo hemos tocado y que es bien imperante para suplir una necesidad en salud, que es el área de medicamentos. Allí en este informe plantea que realmente hay un mayor presupuesto para los medicamentos en el área de salud, pero estamos hablando acá de la memoria de labores del Ministerio de Salud, doctor Mata, y usted sabe que el Sistema Nacional de Salud no solo es el ministerio. Entonces, pero cuando se plantean ese tipo de datos donde realmente hay un incremento en el presupuesto de medicamentos, pero vamos a los hospitales, vamos a los establecimientos de salud y realmente se están dando situaciones de quejas, no de nosotros, no que de los pacientes, que es a los que nos debemos, de la población en general, y seguimos viendo en las noticias en el día a día que hay muertes por esas razones, que hay problemas, porque uno de los logros que plantea acá el informe, y es bien importante que lo conozcamos, es en el tema de la insuficiencia renal, que dice que se ha hecho una investigación, pero en ese sentido ustedes saben que en el EMPA es donde hay más casos de insuficiencia renal y que eso nos sobresatura la carga en el Hospital Rosales específicamente porque es el hospital de tercer nivel. Pero acá no se plantea cuál es la deuda de máquinas de diálisis para esos pacientes. Hay muchos pacientes renales que no están siendo atendidos en los hospitales porque no está la suficiente infraestructura para poder manejar eso. La falta de exámenes básicos para la detección de insuficiencia renal, que eso lo tendrían que desconcentrar al primer nivel de atención porque eso sale carísimo manejarlo en el segundo nivel. Y lógicamente el impacto del costo en esa enfermedad que es del orden crónico. Pero yo les aseguro que si nosotros, y es de felicitar al ministerio en ese sentido, que está en la parte investigativa, porque eso hay que hacer, hay que decirlo, pues, o sea, realmente hay cosas que sí
se hacen bien y eso es algo que amerita, porque va a ser más costo efectivo llegar a la raíz del problema, probablemente sean plaguicidas o alguna otra cuestión, que termine impactando en la salud de la gente. Y otro tema que es importantísimo y que ese nos merece más respeto que cualquier otro es el tema del VIH. Tenemos serios problemas en los hospitales con el tratamiento para enfermedades oportunistas en estos pacientes. Si bien es cierto, somos uno de los pocos países en el mundo que ya tenemos terapias antirretrovirales en toda la red de salud pública, es importante que para los pacientes con enfermedades oportunistas no existe el medicamento. Y para el primer nivel, otra cosa que acá el informe denota, y es donde yo estoy hablando de las cuestiones de fondo, porque nosotros no solo debemos de ver la forma del informe, no que debemos de discutir también qué es lo importante para reorientar ciertas estrategias y recomendar, pues esa debe ser la labor de nosotros como diputados. Y les quiero decir que en el primer nivel han habido desabastecimientos, yo no sé si ustedes lo conocen, por ejemplo de anestésico dental desde hace más de un año. La gente quiere hacer obturaciones en sus dientitos a los niños o las muelitas y no hemos tenido anestésico. Gracias a Dios hoy ya se volvió a abastecer. Pero son situaciones que tal vez no nos llegan hasta acá, pero que nosotros las debemos evidenciar porque al final afectan a nuestros hijos, afectan a nuestras familias. Y con eso también, hoy se preguntan ustedes, ¿por qué repunta de toferina cuando la toferina ya había prácticamente, si bien es cierto, no ha desaparecido, pero no aparecía en caso? Es por la misma situación, que hubo un desabastecimiento de la pentavalente, pues. Entonces, ¿eso qué hace? Que se vuelvan más susceptibles nuestros niños y que en ese sentido, al momento de un contagio, pues van a existir mayores posibilidades en la población propiamente susceptible. Y así como otras cosas, yo tengo acá todo un listado de situaciones que he detectado y que dentro del marco de mi información, por eso me permito hacerlas del conocimiento a ustedes, porque yo creo que en esto no se trata de desaprobar o aprobar un informe, se trata de realmente aportar. Nosotros como diputados desde el seno de la Comisión de Salud debemos de aportar también, pues o sea, no solo tomar un informe, verlo y quedarnos hasta ahí. Yo creo que es importante analizarlo, discutirlo y de esta manera dictaminarlo al final. Pero sí yo compartiría en ese sentido la opinión que hacía el doctor Cabrera. Miren, ustedes mismos han planteado que la señora ministra manda una fe de rata, y así como ella lo mandó, yo creo que sería bueno nosotros darnos una semana más, una semana menos. Yo creo que no nos va a matar, pues. Por el contrario, nos va a permitir, los que realmente valoramos la salud de la gente, en cierta medida empaparnos más, entusiasmarnos para llevar esas medidas. Y ustedes que trabajan más de la mano directamente con el gobierno central, decir, no, miren, esto está sucediendo, ¿verdad? Llevar esas situaciones para que ellos, tal vez los técnicos no han informado, y digan, no, miren, el presupuesto del próximo año planteemos esta situación porque realmente necesitamos más recursos. Allí es donde se debe de pedir el apoyo de todas las fracciones, pero estando conscientes y examinando que realmente va a un área determinada donde se necesita. Así que yo esas serían mis palabras y darles las gracias realmente por la oportunidad, pero sí pienso que el informe se puede discutir un poco más a fondo y de esa manera poderle dar la solvencia necesaria y todos quedarnos tranquilos. Gracias.